Comenzamos entonces. Vamos a esperar que Ana María nos dé su visto bueno. Ella se está acomodando. Me estoy acomodando. Y sí, podemos empezar cuando quiera. Sí. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la celebración de la Semana de la Lengua de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Quiero comenzar por saludar a nuestro rector, el doctor José Mesa Pereira. Doctor Mesa. ¿Él está escuchando? Ahora puedo hablar. Lo que pasa es que no tenía acceso a poder... Bienvenido, buenas tardes. Gracias. Adelante. Nada. Muy buenas tardes a todos. Me llena de gran regocijo el poder compartir con ustedes en el inicio de esta emblemática conmemoración de la Semana de la Lengua. Actividad que por más de 3 décadas ha celebrado el Departamento de Español de nuestra Universidad de Puerto Rico en Carolina. En el conversatorio que sirvió como preámbulo a este magno evento, se hizo hincapié en el rol protagónico que juega la lengua en el devenir de los pueblos y en la preservación de los lazos de comunicación que viabilizan la sana convivencia y que auguran el eterno viaje de la humanidad por los indescifrables mares del tiempo y la existencia. La lengua tiene el poder de transformar al individuo y hacer que tengan sentido las acciones que piensan y luego que ejecutan. Hay un conocido refrán atribuido a Napoleón Bonaparte que dice: un gesto vale más que 1000 palabras. De seguro que todos o algunos o la mayoría lo hemos escuchado. Si tomamos esa máxima como un punto de referencia y la aclimatamos a esta festividad, podemos afirmar que una sola palabra nos puede permitir expresar todo lo que pensamos y sentimos sin necesidad de tener que recurrir a extensos discursos. Como por ejemplo, cuando verbalizamos el término amor. Por consiguiente, la palabra sencilla, libre de artificios, puede encerrar un universo de ideas. Muestra de ello es el novel género narrativo, el microrrelato. Esta manifestación literaria, como se expresa en el lema de esta semana, propende hacia la consagración de ideas en el lienzo de la brevedad expresiva. ¿Qué sentido tendrían las palabras si no sirvieran como portavoz del pensamiento y como espejo de la conciencia de quien las manifiesta? Felicito al Departamento de Español y a su directora, la doctora Solma Penchi, y al Comité de Actividades Departamental por su inagotable afán en pro de la defensa y conservación de la lengua española. También a nombre de toda la comunidad universitaria, agradezco a la poeta y narradora argentina Ana María Schua por compartir con nosotros sus experiencias en la elaboración del microrrelato. Éxitos y siempre adelante. Siempre agradecidos a todos. Estuvo un poquito larga, no espero que se hayan aburrido, pero de verdad que me gustó mucho. Nada, pueden continuar con el preámbulo. Adelante. Quiero saludar también, buenas tardes, muchas gracias, doctor Mesa. Un saludo a nuestro decano interino de Asuntos Académicos, el doctor Rafael Méndez, que no sé si está presente, es que no se ven todos, esta es parte de la tecnología. Y entonces un saludo para nuestra directora interina del Departamento de Español, la doctora Zulma Penchi Porrata. Adelante, doctora. No se escucha, no se escucha. Ahora, ¿me escuchan? Ahora sí. Ay, muy buenas tardes a todos y buenas tardes a doctor Mesa, que nos ha dado ese grato saludo. Y qué rico tener a Ana María Schua aquí con nosotros. Es un placer, Ana María, tenerla aquí.
Y pues nada, simplemente un saludo para todos los... yo creo que esto ha sido una maravilla poder tener a Ana María Chua y nos va a hablar sobre el microrrelato hoy. Yo quiero agradecerles a todos, a ustedes, Ricardo, a Mayra también, un agradecimiento muy especial porque saben muy bien que nosotros celebramos cada año esta Semana de la Lengua con mucho orgullo. Y nada, quiero simplemente agradecerles a todos y darle paso a los demás para que, y al final les hablo un poquito más, ¿ok? Así que vamos a dar paso para que la doctora Mayra Encarnación y el doctor Mesa Pereira, pues nos lea la proclama. Adelante. Doctor Mesa. No se escucha, no se escucha. Ahora sí. Es que no la proclama, no la tengo para... Doctor Mesa, se está proyectando la proclama. Sí, está bien. No, por eso le digo, pero lo que pasa es que no la he podido ver. Recuérdense que ya cuando uno entra en edad, las cosas no las ve tan... Okay. Discúlpenme. Nada. Proclama. Por cuanto eres la lengua de la cual desprende el verbo robusto de la sabiduría, ese que reclamó la libertad e invitó a la justicia, a crear medios sonoros que se convirtieron por medio de nuestras palabras en la realidad de la vida. Por cuanto en ese vaivén de vocablos se juntaron con el oro y la mirra para construir cientos de jardines que leeremos por ese nacimiento de un gran universo que se llamará la literatura que le hemos dado cobija. En un lenguaje que embellece la discusión y navega en las palabras para formarlas en el tiempo y en el espacio para permanecer sin un a pie de huida. Por cuanto la lengua y la literatura emergen en las inmortalidades, interconectan en un mundo que desvelan gran verdades como la gran obra de Don Quijote de la Mancha, en que la lucha contra el dolor humano y la injusticia de la sociedad, en ese fascinante espectro creado por las ideas y los sentimientos de la humanidad. Por cuanto la lengua y la literatura no existen sin el pensamiento reflexionado, tampoco en el pensamiento sin la literatura y la lengua. Son uno para el otro, para componer una y otra vez las emociones y los momentos que desvanecen con el soplar del viento en cada voz que reviva. Por tanto, la Facultad del Departamento de Español, con la colaboración del doctor José I. Mesa Pereira y el doctor Rafael Méndez Tejeda, decano interino de Asuntos Académicos de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, se unen a los actos de celebración de la Semana de la Lengua en Carolina, Puerto Rico, hoy 25 de mayo del 2021. Bien, muchas gracias al doctor por la lectura de la proclama y oficialmente está iniciada la Semana de la Lengua. Gracias a todos los presentes que estamos aquí. Estamos esperando a la doctora Encarnación para entonces comenzar nosotros. ¿Qué mejor manera de empezar la Semana de la Lengua dedicada al microrrelato que tener de invitada con nosotros? Ayer yo dije, y yo no creo que me equivoque, si no es la número 1, está entre las primeras escritoras de microrrelato de Occidente, básicamente. Ana María Chua. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros. Vamos a hacer una pequeña presentación antes de pasarle la palabra, profesora. Ana María Chua.
Tamara, puedes pasar la laminilla. Ana María Chuva nació en Buenos Aires en 1951. A los 16 años publicó sus primeros poemas reunidos en El Sol y Yo. En 1980 ganó con su novela Soy paciente el premio de la editorial Losada. Otras novelas suyas son Los amores de Laurita, llevada al cine, El libro de los recuerdos, con la que ganó la beca Guggenheim, y La muerte como efecto secundario, premio Club de los 13 y premio Ciudad de Buenos Aires en novela. Su novela más reciente es Hija. Tamara, ¿puedes pasarla? 5 de sus libros abordan el microrrelato, un género en el que ha obtenido el máximo reconocimiento internacional. La Sueñera, Casa de Geishas, Botánica del Caos, Temporada de Fantasmas, reunidos en el volumen Cazadores de Letras, y Fenómenos de Circo. Todos los universos posibles reúne su obra hasta la fecha. En el 2016 recibió en México el Premio Internacional Arreola de Minificción. También ha escrito varios libros de cuentos. Con Miedo en el Sur obtuvo el Premio Ciudad de Buenos Aires. Que tengas una vida interesante reúne sus cuentos completos hasta 2011. Su libro más reciente en el género es Contra el Tiempo, publicado en Madrid. En 2014 recibió el Premio Konex de Platino y el Premio Nacional de Literatura. Sus libros para chicos que obtuvieron premios nacionales e internacionales se leen en toda América Latina y en España. Su obra ha sido traducida a 15 idiomas. Y ahí tienen algunas de las portadas de los libros de Ana María Chuva. Puedes pasar la siguiente, Tamara. Y la siguiente. Gracias. Y Fenómeno de Circo. Arrojo al aire un sustantivo redondo. Antes de que caiga, con un disparo único, certero, logro que un adjetivo lo perfore en el centro mismo. Hago malabarismos con los verbos. Camino por la cuerda floja de una sintaxis riesgosa. En medio de contorsiones extremas, azoto con mi látigo las palabras hasta obligarlas a saltar por los aros de fuego de un sentido inesperado. Entonces, en toda su variedad y esplendor, con lujosa minucia de oropeles, surge el circo. El público es usted, el espectáculo es unipersonal. Por favor, elogie a las fieras y no les cuente nada a los que están esperando afuera. Ana María Chuva, gracias por acompañarnos a esta celebración de la lengua. Gracias por este regalo. Comencemos con este conversatorio. Usted ha expresado, voy a citarla, que en el microrrelato lo que hay es el placer de la máxima concentración de significado en la mínima cantidad de significante. ¿Cómo Ana María Chuva descubre el microrrelato? Bueno, primero quería agradecer mucho esta invitación. La verdad es que me conmueve y me emociona que me conozcan, que tengan ganas de que esté aquí con ustedes, en fin. Nada, pues es una alegría saber que tengo lectores en la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Un gusto, una alegría y muy agradecida. ¿Cómo descubro el microrrelato? De la manera más obvia y sencilla posible, escribiendo. Yo empecé escribiendo poesía desde muy chica y también en la adolescencia. Mi primer libro de poesías lo escribí entre los 14 y los 15 años. Después de eso, tuve un largo periodo de pasaje, de transición de la poesía a la prosa, a la narrativa. Yo quería aprender a narrar, no sabía todavía narrar. Mis primeros textos eran textos muy breves, eran microrrelatos y todavía estaba muy cerca de la poesía.
no eran del todo narrativos, no son textos que yo publicaría como microrelatos, pero fueron el primer paso en ese descubrimiento. Y después hubo un momento muy particular de revelación, un momento en el que yo tenía ya 23, 24 años, y llegó a mis manos la revista El Cuento, una revista mexicana que dirigía en ese momento Edmundo Valadez. Estaba Arreola en el consejo de asesores, por ejemplo, una revista preciosa que publicaba solamente cuentos. Y esa revista tenía un concurso, publicaba muchos microrelatos, que en esa época no se llamaban microrelatos, porque la crítica no los había descubierto ni les había puesto nombre. Se llamaban cuentos brevísimos, y la revista El Cuento tenía un concurso permanente de cuentos brevísimos. Y bueno, en primer lugar, empecé a leer muchos de los microrelatos que publicaban allí, que no eran del todo una sorpresa para mí, porque en mi país hay una tradición muy fuerte de microrelatos. O sea, yo había leído y me gustaban muchísimo muchos microrelatos de Borges, por ejemplo, y también había leído muchos microrelatos de Kafka, que en esa época, como les digo, no eran microrelatos, sino cuentos brevísimos. Y bueno, para presentarme a ese concurso fue que empecé a escribir mis primeros microrelatos, o cuentos brevísimos. Y así, ese fue el momento de pasaje, el verdadero descubrimiento. ¿Y cuál es la diferencia entonces, según usted, entre esto es un cuento y esto es un microrelato? No hay diferencia, es simplemente que, digamos, en un momento el microrelato en realidad es antiguo como la humanidad. En un momento de su historia muy reciente, hace 30 o 35 años, la crítica se dio cuenta de que esos cuentos muy, muy breves, que llamábamos cuentos brevísimos, o cuentos muy breves, o cuentos breves, la crítica se dio cuenta de que esto era un género aparte, de que no eran simplemente cuentos muy cortitos, sino que era otra cosa, otro género. De pronto, bueno, había en narrativa, novela, cuento y microrelato. Microrelato o muchas otras formas de nombrarlo, ¿verdad? Porque como todo esto es tan reciente, digamos, también cada crítico venía con sus propias ideas acerca del microrelato, sus propias teorías y su propio nombre. Pero bueno, finalmente en los últimos años los nombres que se han estabilizado son microrelato para España y minificción para México. Y aquí en el sur, en el cono sur, les decimos a veces microrelatos y a veces minificciones. Pero son esos mismos textos que en otra época llamábamos cuentos brevísimos. Son los mismos. Lo que cambió fue la denominación, y bueno, y esa certeza, digamos, de que no son simplemente cuentos muy cortos, sino que es otro género con sus propias reglas. Ana María, usted comenzó con la poesía desde muy temprano. ¿Cómo usted vincula el microrrelato con el género de la poesía? Bueno, no es obvia esa vinculación. Algunos autores trabajan el microrrelato más cerca de la poesía. Es una tendencia personal que puede tener o no tener un autor. Y en ese sentido no es distinto de lo que pasa con el cuento o con la novela. También hay escritores que tienen una prosa mucho más poética que otros. Hay autores que son muy conocidos, famosos, importantes en el mundo del microrrelato, y que, digamos, lo que escriben nada tiene que ver con la poesía. Un ejemplo es Galeano, Eduardo Galeano. Los microrrelatos de Eduardo Galeano están más cerca de la anécdota que de la poesía. Son muy narrativos, pero no son poéticos. Así que, digamos, no es que hay una relación íntima y necesaria entre el microrrelato y la poesía, sino que, bueno, son tendencias personales de cada autor.
La crítica venezolana Violeta Rojo en algún momento expresó que es un género desgenerado. ¿Qué le Sí. parece a usted esa expresión? Me encanta esa expresión y tiene mucho que ver con algo que yo suelo decir, porque a veces los lectores me preguntan, bueno, ¿cómo saber si un texto es o no es un microrrelato? Yo les digo, bueno, si parece un aforismo, es un aforismo. Si parece un poema, es un poema. Si uno no sabe muy bien lo que es, bueno, seguramente será un microrrelato. Lo que pasa es que hay discusión en términos de la extensión. Hay quien dice que puede cubrir 3 páginas, hay otras personas que dicen que con una sola página, hay ciertas discusiones. Esta semana leía de una persona que cuestionaba el asunto de la extensión porque se pueden colocar casi completo un texto de 50 páginas con letra bien pequeña en una sola página. Entonces, si estamos hablando de una sola página, eso no sería un microrrelato. Hay una discusión con esto de que si es una página, si son 2. ¿Qué usted opina sobre eso? Bueno, yo creo que en este momento hay un acuerdo más o menos tácito, no tan tácito, porque se ha escrito mucho al respecto, pero la idea es que hasta 300 palabras, y por eso, digamos, no vale lo de acumular mucho en una sola hoja, sino que, digamos, está establecido más o menos el número de palabras. Hasta 300 palabras se supone que es un microrrelato. Y más si ya será otra cosa, será un cuento corto. Si tiene 3 páginas, yo no diría que un texto de 3 páginas es un microrrelato. Un texto de 3 páginas en español es un cuento corto. Es distinto en inglés. En inglés todo es un poquito más largo. Las novelas son más largas, los cuentos son más largos. En inglés, un cuento en Estados Unidos, en la literatura norteamericana o en la literatura inglesa, un cuento de 50, 60 páginas no es algo tan raro, es algo bastante normal. En español, un cuento de 50, 60 páginas para nosotros ya es una novela, ya no es un cuento, ya excede el formato cuento. Entonces con el microrrelato pasa lo mismo, ellos tienen una denominación relativamente nueva, porque todo esto es bastante nuevo, que es la de... ¿cómo le llaman? Southern Fiction. Southern Fiction, claro, en inglés, la Southern Fiction, en realidad, digamos, lo que yo he visto publicado como Southern Fiction es hasta 3 páginas. Nosotros no lo llamaríamos microrrelato. Y después tienen otra palabra que es Flash Fiction, que es la que se está imponiendo últimamente, y la Flash Fiction sí, ya es una cosa realmente mucho más breve y es más parecido a lo que nosotros llamamos microrrelato. Hay una expresión que en estos días descubrí que usted mencionó en una entrevista que me fascina y me gustaría que la compartiera con la audiencia, cuando usted dice que si el microrrelato es bueno, muerde. Me encanta esa imagen, me encanta esa imagen. Bueno, qué lindo, gracias. Bueno, es que es así, ¿verdad? Es un microrrelato verdaderamente bueno, pero en el fondo no pasa lo mismo con toda la literatura. Cuando un texto literario es realmente bueno, claro, nos azota, no nos muerde, no nos toca, no nos afecta, no nos sacude. nos conmueve. Los libros muerden, por eso que el error es la frase esa que dice los libros no muerden. Por el contrario, los libros muerden, los buenos libros muerden. Así es. Y un buen microrrelato sí, también tiene que morder, ¿no? Es casi una prueba de calidad. Sí. Disculpa un momento, Mayra. Amigos, amigas que están presenciando esto, pueden escribir comentarios y preguntas en el chat y después se lo comentaremos a nuestra invitada. En confianza en el chat pueden escribir. Entonces me gustaría leer, Tamara, si puedes proyectar la presentación. La siguiente lámina. Ajá, este es otro microcuento. Los payasos actúan en parejas.
Por lo general, uno de ellos es víctima de las bromas, trucos y tramoyas del otro, el que recibe las bofetadas. Las parejas pueden ser Augusto y Carablanca, Pierrot y Arlequín Penazar, y Cártala, el tonto y el inteligente, el gordo y el flaco, el torpe y el ágil, el autor y el lector. Y quiero preguntarle entonces sobre su lector ideal. O sea, usted escribe estos microrelatos con un lector en mente. Esa es una pregunta, porque otra pregunta sobre el lector sería, ¿qué competencias necesito tener para acercarme a su microrelato como lector, por ejemplo? Dígame. Bueno, uno sueña siempre con escribir el libro que le gustaría leer. Cuando yo pienso en un lector parecido a mí. Yo escribo siempre, constantemente, escribo ese libro, deseo llegar a ese libro, es como mi sueño, ¿no? Mi objetivo, que a mí me gustaría leer. Y ese es el lector que yo quiero, un lector parecido a mí. Yo creo que el microrelato exige un lector bastante avesado. A veces me preguntan o me piden microrelatos para chicos, y bueno, me parece que no es un género del todo adecuado para los chicos, porque precisamente por su gran concentración de sentido, por su juego con la elipsis y con todo lo que no se dice, y por toda la relación que tiene con la literatura, porque en el microrelato, digamos, la exigencia de brevedad muchas veces se manifiesta en el trabajo con textos muy conocidos, textos que tienen que ver con la cultura general. Y entonces, bueno, así como, digamos, uno puede escribir un microrelato sobre Caperucita sin necesidad de contar toda la historia de Caperucita, porque la gente ya la conoce. Bueno, también hay microrelatos que tienen que ver con Hamlet, o con Macbeth, o con, en fin, digamos, una cantidad de alusiones literarias que, bueno, a veces no todos se entienden. Con esto también, o sea que sí, yo pienso que el lector de microrelatos tiene que ser un buen lector para realmente disfrutarlos. Y la elipsis es lo fundamental en el microrelato, porque tengo poco espacio, pocas palabras para decir todo lo que quiero decir, ¿no? Sí, por eso también, porque, digamos, el juego con el silencio es casi una característica del género. El microrelato trabaja mucho con el silencio y con lo que no se dice. Y bueno, esa es un poco mi idea, ¿no? En esa misma dirección, la especialista en el tema, Dolores Koch, dice que a veces la elipsis es de tal apertura que requiere un golpe de ingenio de parte del lector para encontrar la conexión como un cuadro surrealista de Magritte, ¿verdad? Entonces nos tenemos que preguntar en este punto si el microrrelato es una forma nueva de escribir, si el microrrelato también exige una nueva forma de leer. Hay muchos estudios sobre estos dos ángulos. ¿Qué le parece a usted? Bueno, el microrrelato es muy antiguo, ¿no? Uno puede encontrar microrrelatos y con toda su forma y con todas las características que le damos hoy al microrrelato, por ejemplo, en Las Mil y Una Noches. El traductor, el famoso traductor de Las Mil y Una Noches, Casinos Assens, titula una parte del libro Silva de varia invención. En esa Silva de varia invención, Sherezada, bueno, se ve que ya pasaron suficiente cantidad de noches y ya tiene cierta tranquilidad de que puede terminar un cuento sin que el sultán le corte la cabeza a la mañana siguiente, porque bueno, la idea de Sherezada era siempre dejar un cuento en suspenso para que se le perdone la vida, ¿verdad? Pero bueno, a cierta altura del libro, como por la mitad, Sherezada decide que, en fin, que puede contar los cuentos completos, y en esta Silva de varia invención, porque bueno, finalmente Las Mil y Una Noches es una antología, una maravillosa antología de cuentos, lo que se presenta son cuentos brevísimos,
cuentos brevísimos que en definitiva no son ni más ni menos que microrelatos. Si uno lo piensa un poco, el primer libro escrito en idioma español, el Khalil Edimna, ¿no? un libro de, seguramente no el primer libro escrito, pero por lo menos el primero que se conoce, ¿no? Que es, si no me equivoco, del siglo XII. Está constituido también por microrelatos, ¿no? Son dos animales que se van contando cuentos entre sí, con una estructura envolvente, ¿no? En el que cada cuento se abre a otro cuento, pero finalmente cada uno de esos cuentos es un cuento brevísimo, es un microrelato. Así que, y finalmente, digamos, los primeros relatos que tienen que haber circulado entre la gente, entre los seres humanos, bueno, tenían que ser muy cortitos por razones mnemotécnicas, ¿verdad? Así que el microrelato es muy, muy, muy antiguo. Y es cierto que, bueno, junto con el descubrimiento que hace la crítica, se produce una especie de explosión de microrelato de autor. Y el microrelato de autor, en verdad, yo creo que se afirma en el siglo XX, con Kafka, y en América Latina, con Borges y Bioy Casares, por un lado. Yo creo que se produjo una especie de movimiento de pinzas, ¿no? Desde el sur estaban trabajando Borges y Bioy Casares, que publican en el año 55 la primera antología de cuento brevísimo, que se llaman precisamente Los cuentos breves y extraordinarios, y por otro lado en México estaban trabajando simultáneamente Arreola y Monterroso, produciendo su obra, en la que, bueno, Monterroso es todo brevedad, y Arreola tiene una cantidad de microrelatos, de cuentos brevísimos, por otra parte maravillosos. Y entonces, y en ese momento, en la segunda parte del siglo XX, es cuando empiezan a aparecer en toda América Latina, y también en España, pero para mí un poquito más tarde. Los amigos españoles se enojan muchísimo por esto, porque hay una tremenda pica entre los críticos de América Latina y los de España por saber quién fue el primero y quién, dónde nació verdaderamente el microrelato. Pero como para mí nació en Praga, con Kafka, entonces no le presto mucha atención a esa discusión, ¿no? Sí, ahora que trae el tema, Lauro Zavala habla de Julio Torri como sí, el punto de partida, pero Irene Andrés Suárez dice que no, que hay unos escritores españoles que a principios de siglo escriben esos microrelatos, y entonces, pues, yo no iba a mencionar hay eso. algunos de Juan Ramón Jiménez, y después, bueno, hay unos cuantos, 4 o 5 de Rubén Darío, pero bueno, Rubén Darío puede haber vivido alguna parte de su vida en España, pero Rubén Darío es latinoamericano, ¿verdad? Pero bueno, está esa discusión pendiente. Los críticos españoles nunca van a aflojar, y los latinoamericanos tampoco. Y en suma, los escritores y a los lectores no nos interesa mucho la cuestión. Digamos, dejamos el problema para ustedes, para los críticos, los estudiosos, los universitarios. Yo quisiera, perdóname Mayra, Tamara, si me puedes proyectar, porque tenemos algunos microcuentos también para que los estudiantes presentes conozcan. Puedes pasar ese, pásalo por favor, pasa el siguiente, que quiero llegar a uno que se llama El Jardín. Ahí está, deja ese. El Jardín de los Senderos. Si nunca me extravié en el jardín de los senderos que se bifurcan, es porque fui fiel al proverbio que exige: en la encrucijada, divídete. Sin embargo, a veces me pregunto, la felicidad no es elegir y perderse. Entonces esto me trae a dos cosas. Uno, estos microrelatos de Monterroso y Arreola están montados sobre la intertextualidad, y se dice que es elemento fundamental, por eso es que hablamos del lector culto. Así que me gustaría que hablar un poquito sobre esto del intertexto y también del título. O sea, ¿qué importancia le adjudica usted a los títulos de los microrelatos? Bueno,
son dos temas. La intertextualidad era, no me salía la palabra, pero sobre eso era sobre el tema del que estaba hablando precisamente cuando decía que el microrrelato exige un lector avesado, un lector con experiencia, un lector con muchas lecturas, porque el microrrelato trabaja mucho con la intertextualidad. Hay que tener también, los autores tienen que tener un poquito de cuidado con esta cuestión de la intertextualidad. Digamos, es importante poder trabajar con los conocimientos del lector. En ese sentido yo digo a veces que el microrrelato se parece a las artes marciales, porque se trata de utilizar, como las artes marciales derriban al oponente usando su propia fuerza, y el microrrelato produce su efecto utilizando los conocimientos del lector. Es un filo, hay un filo ahí muy delicado, porque ¿hasta dónde sabe el lector? El lector conoce Caperucita, conoce Cenicienta, conoce hasta ahí, digamos, algunas obras de Shakespeare, o las cosas más comunes, pero hay que tener un poquito de cuidado. Hay algún texto de Arreola que juega con temas bíblicos que yo misma no he terminado de comprender. Ese es un tema, ¿no? El de la intertextualidad. Sí, precisamente porque trabaja mucho con la intertextualidad, porque bueno, en su brevedad, la intertextualidad le permite cambiarle el final a una historia, o contar otra historia montada sobre una historia que el lector ya conoce, sin necesidad de contársela toda, porque el lector ya sabe de qué se trata. Entonces, con muy poquitas palabras, digamos, podemos dar una vuelta de tuerca y encontrarle una gracia particular, o crear un cuento nuevo, diferente, a partir de una historia que el lector conoce. Ese es el tema de la intertextualidad. En este texto, por ejemplo, El Jardín de los Senderos, bueno, tiene que ver con el cuento de Borges, El Jardín de los Senderos que se bifurcan. Pero en realidad lo único que yo tomé son las palabras, el título, porque mi texto no tiene que ver con el cuento de Borges. Sí con ese maravilloso título, El Jardín de los Senderos que se bifurcan. Me parece una idea extraordinaria. Es un título hermoso con bellas palabras y con una gran idea. Y entonces, bueno, de pronto se me ocurrió, dije, bueno, ¿qué pasa si en los senderos que se bifurcan, en lugar de elegir si uno tiene que ir a la derecha o a la izquierda, simplemente uno se divide y toma los dos senderos al mismo tiempo, ¿no? Y por otra parte, acá introducimos otro tema, que es el tema de los títulos. El tema de los títulos es muy interesante cómo juegan al microrrelato. Juega de muchas maneras. No en mi caso particular, porque a mí, digamos, rara vez trabajo con el título, digamos. Mis títulos no son tan importantes para mis textos, pero en otros autores sí son fundamentales. No trabajo con a tal punto no trabajo con los títulos, que mi primer libro en microrrelatos, La Sueñera, los textos no tienen títulos, están numerados. Y claro, bueno, yo era muy joven, estaba escribiendo, ese era prácticamente mi primer libro de narrativa, aunque no fue el primero que publiqué, pero sí fue el primero que escribí. Nunca se me hubiera ocurrido en ese momento que mis cuentos iban a tener que aparecer en antologías, por ejemplo, y que en las antologías iba a ser muy incómodo ponerlos con un número. Y después me di cuenta que pasaba eso, y ya nunca más publiqué un libro en que los textos estuvieran numerados en lugar de tener títulos. Pero bueno, eso habla también de la gran libertad con la que yo escribí ese libro. Digamos, yo hice simplemente lo que se me daba la gana y lo que consideraba mejor para mis textos. Y no sin ninguna otra idea
que interfiriera con mi literatura, como es, bueno, la decisión si tienen que tener título por si van en antologías, o mejor no trabajo tanto con juegos de palabras porque después mis textos los van a traducir. Esas son interferencias que un autor, aunque quiera olvidarse y no tenerlas en cuenta, pero están ahí y cumplen alguna función y de alguna manera limitan los textos. ¿Qué papel juega el título? Digamos, hay muchas variantes posibles. A veces el título es una clave esencial de lo que va a seguir después. Y sin el título, el texto no se comprende. Otras veces, por ejemplo, Luisa Valenzuela tiene un microrelato que me encanta, que tiene un título larguísimo, larguísimo, de 3 o 4 líneas, ¿verdad? Y finalmente el texto tiene solamente 2 palabras. Y bueno, es otra posibilidad de juego que da el título. En esa dirección, Ana María, ¿cuán importante es el humor y el carácter lúdico en su escritura? Bueno, en lo personal es muy importante porque, bueno, el humor es una característica de mi personalidad, o sea, yo no tengo que proponerme escribir con humor. Yo escribo con humor porque soy así, y eso es lo que me sale. Al contrario, muchas veces me propongo escribir sin humor, y a veces lo logro. Por ejemplo, cuando escribo literatura para chicos, yo creo que, al menos en Argentina, cuando yo empecé a escribir para chicos, había un exceso de literatura de humor. Todos los cuentos para chicos, digamos, era como una manera de aplacar el conflicto, que en esa época preocupaba mucho a la psicopedagogía. Entonces, bueno, disparaban para el lado del humor, para evitar cuestiones graves. Y entonces, bueno, cuando empecé a escribir para chicos, dije, bueno, yo quiero salir un poquito de eso. Yo preferiría escribir sin humor. Para chicos sí escribí varios textos realmente que no son así, son sin humor. Pero en términos generales, buena parte de mi literatura está atravesada de distintas maneras por el humor, y también mis microrelatos, pero no todos, no todos. Y tampoco creo que lo lúdico o el humor sean una característica necesaria del microrrelato. Sé que hay muchas definiciones de microrrelato, definiciones hechas por críticos de fuste, por críticos importantes, que incluyen la idea de lo lúdico, la idea del humor. Y a mí me parece un error, porque entonces, ¿dónde ponemos, por ejemplo, ese maravilloso texto de Arreola que se llama Cuento de Horror, y que dice, la mujer que amé se ha convertido en fantasma, yo soy el lugar de las apariciones? Maravilloso. Un texto maravilloso, bellísimo, conmovedor, que no tiene nada de humor, y digamos, el humor es genial, es maravilloso, me encanta, tiene mucho que ver conmigo, y al mismo tiempo tiene una limitación peligrosa. ¿Cuántas veces uno puede leer un texto de humor y volver a reírse? No, claro. Una sola. Una vez que uno ya entendió la broma, ya está, ese texto está de alguna manera agotado. En cambio, un texto como el de Arreola uno lo puede leer y volver a leer 1.000.000 de veces y cada vez encontrarle otra vuelta de tuerca. Y bueno, nada, me parece... Y hay también unos elementos culturales en el humor. Sí. ¿Elementos culturales en qué sentido? Que lo que puede ser visible para nuestra comunidad de hablantes en Puerto Rico, quizás en otra población no lo será así. Ah, bueno, sí, eso es peligroso también. Sí. Eso es peligroso. Y no, pero eso no se da solo con el humor, ¿no? Sí, claro. Entonces... sí, es cierto que cada comunidad y cada cultura tiene su propio sentido del humor. Pero yo creo que en términos generales, en el mundo de habla hispana comparte también una cultura del humor bastante parecida.
pero a veces hay términos o expresiones que no son iguales en todas partes. A mí me ha pasado, por ejemplo, leerle a un grupo de españoles a los que yo les estaba dando un taller en España, en la Universidad Menéndez y Pelayo, y yo les leía este texto de Cortázar que en un momento dado dice, se llama, el texto se llama Serrina Serrano, es un maravilloso microrrelato, y en un momento dado dice, piden pan, no les dan, piden queso, les dan un hueso, y lo demás, o sea, pidió pan y no le dieron, pidió queso, le dieron un hueso, y lo demás pueden preguntárselo, o lo que pasó a continuación pueden preguntárselo a cualquier niño. Y los españoles se quedaron mirándome muy sorprendidos, porque claro, en Argentina, y no sé si en Puerto Rico, tenemos una versión que dice, piden pan, no les dan, piden queso, les dan un hueso, y les cortan el pescuezo. Pero en España eso de les cortan el pescuezo no existe. Ellos cantan a Serrina Serrán sin pescuezos cortados. Entonces, cuando les leo lo que escribió Julio Cortázar, y dice, bueno, lo que pasó a continuación lo sabe cualquier niño, bueno, los españoles se quedaron muy asombrados porque ellos no lo sabían. Bueno, son estas cosas, ¿no? Estas elipsis precisamente del microrrelato con las que a veces hay que tener un poco de cuidado. Sí, Ricardo, adelante. Tamara, ¿podrías proyectar el siguiente? Es que quería presentar algunos micros para los estudiantes que vean. ¿Está por ahí, Tamara? Sí. Ajá. Poesía eres tú. Tu presencia y tu voz lo invaden todo, constantemente. Ya no te escucho, pero aún así te oigo. Ese sonido discordante convertido en la música de fondo de mi vida. Esa masa compacta de ruidos de la que por momentos mi mente extrae algún sentido, en la que me muevo pesadamente, como un buzo agobiado por las muchas atmósferas que presionan su cuerpo contra el fondo del mar. Tal vez por eso, amor mío, me gusta cuando callas, porque estás como ausente. Intertextualidades. Entonces, empezamos con Becker y terminamos con Neruda. Y terminamos con Neruda. Uno lo disfruta porque conoce los referentes, obviamente. Tamara, ¿puedes pasar la siguiente rapidito, perdóname, Mayra? Sí. Y este otro, ¿quién fue? Es inútil buscar al asesino, le informa al dueño del circo y al lector, el atribulado detective, muy incómodo de tener que trabajar en un cuento fantástico. El género policial al que está habituado tampoco es realista, pero tiene reglas más precisas. Y ahí viene la pregunta, porque ha trabajado también lo fantástico y el tema del sueño también lo ha trabajado. Háblenos un poquito. Bueno, el sueño es un tema muy, muy visitado por el microrrelato. Quizás si yo hubiera sabido más en ese momento, quizás no hubiera escrito La Sueñera. Mi primer libro se llama La Sueñera y tiene mucho que ver con cuestiones con el sueño, el insomnio, la vigilia y los sueños. Y en ese sentido es, aunque no lo parezca, francamente autobiográfico, porque yo misma tenía ya en ese momento, ¿no? A pesar de ser tan joven, ya tenía muchos problemas de sueño y muy horribles pesadillas y muchas noches de insomnio. Y quizás si hubiera sabido un poco más, yo no había leído en esa época, por ejemplo, el libro de los sueños de Borges, y quizás si lo hubiera leído no hubiera escrito La Sueñera, hubiera tratado de pensar algún otro tema menos transitado, porque, bueno, al sueño se recurre una y otra vez en el microrrelato, porque la brevedad de los sueños los hace muy, muy adecuados para el género. Y después, bueno, no tengo muy claro por qué eso, digamos, ustedes como críticos y estudiosos del género quizás lo saben mejor que yo,
pero en el microrrelato hay una fuerte tendencia a lo fantástico, por lo menos en el microrrelato en español. Y no todos son fantásticos, también los hay realistas, pero a mí como que, digamos, valoro más los que son los textos realistas, quizás por esto de que es más sencillo, ¿no?, encontrarle una salida fantástica a un microrrelato. Es más sencillo, otra vez volvemos al tema del español y de nuestra cultura frente a la cultura anglosajona. El microrrelato anglosajón, tal como lo practica, por ejemplo, una gran escritora como es Lydia Davis, pero también he visto muchos otros ejemplos, es completamente diferente. No suele trabajar con lo fantástico, más bien, y tampoco trabaja con cuestiones generales, con cuestiones universales, más bien se enfoca en una situación particular de una persona a la que muchas veces se nombra con nombre y apellido, y a la que le está pasando algo en ese momento que resulta una especie de revelación personal, psicológica. Y logran todo eso en muy pocas líneas, cuando lo logran, por supuesto, y es interesantísimo. Yo creo siempre, y bueno, es algo que repito mucho, pero estoy muy convencida de que en la mutua contaminación entre el microrrelato en español y el microrrelato en inglés, bueno, algo interesante tiene que pasar, que nos saque un poco el microrrelato en español está un poco encerrado, siento yo, en los últimos años, en los tópicos de la literatura fantástica. Y hay que pegar el salto, ¿no? Hay que pegar el salto y salir de eso y encontrar otras posibilidades. En los salones de clase, en muchas ocasiones, cuando estamos en la discusión de microrrelatos, los estudiantes preguntan y establecen unas comparaciones entre la hiperbrevedad de los microrrelatos y las nuevas tecnologías. ¿Qué le parece a usted ese tema? Me parece disparatado. Muchas veces me preguntan qué tiene que ver el microrrelato con el Twitter. Yo digo, bueno, la relación entre un microrrelato y un Twitter es como la relación entre una novela y una resma de papel de 500 páginas. Yeah. Es así, porque el Twitter es un formato, bueno, que tuvo 140 caracteres, ahora tiene 280, pero es un formato que se puede rellenar con cualquier cosa, se puede rellenar con literatura, por supuesto, o se puede llenar con, no sé, proclamas políticas, o conversaciones, o temas económicos, o chismes de la farándula, en fin, con lo que a uno se le dé la gana. Por eso digo que es como la relación entre ¿en qué se parece una novela a una resma de papel en blanco? Bueno, no se parece nada, son cosas completamente distintas, de distinto orden. Bien. Mayra. Interesante el debate. Hay una pregunta que no me gustaría irme sin que usted hablara sobre esto, sobre el autoplagio. En una ocasión le escuché en una entrevista sobre este tema y me parece encantador su respuesta, así que me gustaría que lo compartiera con la audiencia, si es posible librarse del autoplagio. Y yo creo que no, que con los años no. Con los años, o sea, cuando yo era joven me indignaba mucho con los escritores y decía, bueno, pero ¿por qué siguen publicando si ya no tienen nada nuevo que decir? No hacen más que autoplagiarse y volver a escribir una y otra vez la misma cosa. Hoy estoy más generosa. Por pasar del tiempo. Hoy que ya soy una chica grandecita, yo también, me doy cuenta de que, bueno, es inevitable, hay un punto, bueno, cuando uno empieza a escribir, uno piensa que puede escribirlo todo, y uno cree que su mundo es infinito, y no es así. Cada uno de nosotros tiene un mundito, unos un poquito más pequeños, otros un poquito más grandes, pero es un mundito chico. No podemos escribir sobre cualquier cosa, no podemos escribir
todo lo que se nos da la gana. Cada uno de nosotros tiene ciertos temas, ciertas cuestiones, cierta voz, cierta manera de la que es muy difícil librarse. Y cuando uno ya escribió mucho, bueno, si uno quiere seguir escribiendo, puede seguir escribiendo, pero es muy difícil volver a ser original con respecto a lo que uno ya escribió. Y cuanto más libros cargue sobre el lomo, más difícil se hace que el próximo libro sea original. Ricardo, vamos a tomar... Por eso estoy escribiendo haikus ahora. Ahora está escribiendo haikus. Sí, el microrrelato de la poesía. Eso nunca había escrito, así que este va a ser un libro nuevo. Sí. Tamara, por favor, la presentación. Próximamente vamos a tener un libro de haikus de Ana María Chúa. Sí, qué bien. Tamara, la presentación. Hay un micro adicional que quisiera leer. ¿Dónde estábamos? Ahí está. Este se llama ¿Quién fue? Es inútil buscar al asesino, le informa al dueño del circo y al lector el atribulado detective. Eso lo leía, ya lo leí, ¿verdad? Sí, sí. Ya lo leí. Pasa a la siguiente, ¿verdad? Bueno, pues entonces lo que queremos es, profesora, mostrarle un poco, una pequeña muestra de lo que estamos haciendo aquí en Puerto Rico con el microrrelato. Mi colega profesora, la doctora Encarnación y yo tenemos una editorial humilde, pequeña editorial que se llama Arete Boricua, y estamos a punto de editar un libro que hemos recogido una muestra de los 17 escritores de microrelatos. Son 17, Mayra, son 20. Sí, son muchos, hay muchos. Aquí ha habido congresos de microrelatos, pero hay muy pocos textos publicados, excepto la antología de los caníbales de Isla Negra, que también publicó microrelatos. Y pasa, Tamara, por favor, la siguiente. Nuestra se llama La Era de la Brevedad, antología de microrelatos puertorriqueños y ensayos sobre el género. Y en este hay un grupo de escritores puertorriqueños, muchos experimentados, uno que otro que están iniciándose en las lides literarias. Y entonces, pasa por Tamara, la siguiente, por favor. Queremos presentarle, de entre todos, el texto, dos microrelatos de Emilio del Carril, que creo que usted lo conoce. Sí, lo conozco, claro. Premio Nacional PEN de Puerto Rico Internacional 2019 con El Oscuro Reino de la Garúa, de alguna manera que represente lo que hacen los escritores puertorriqueños. Tamara, por favor. Mayra. Sí. Permíteme que... Solo en sus sueños. Mientras él intentaba buscar el sueño asediado por las deudas, la política, el desamor y esas ganas de amanecer que de pronto se le habían ido, ella lo observaba tanto que podía definir cada contorno, cada comisura, cada vello olvidado en la afeitada. Encontraba en extremo seductor cuando sus ojos se le entrecerraban, cuando estornudaba, cuando confundía el control del televisor con la cuchara perdida en la cena. Con el paso del tiempo, despidió a sus amigas. Les dijo que ella solo haría el trabajo, que no le importaba si tenía que brincar 1000 veces el cercado. Ella también tenía un sueño, ser su única oveja y poder besarlo en algún amanecer. Hablando sobre los sueños, Tamara, el siguiente. Y este es otro de los microrelatos que se llama Medidas Preventivas, de Emilio también. Cuando se fue, le gritó con ira que no volviera, que nunca le daría una bienvenida, que se había cansado de sus inseguridades, que había cambiado las cerraduras de todas las puertas, que se llevara todo, hasta sus pisadas en el suelo y las huellas en su piel. Poco después, protegida por las celosías, le vio partir y tuvo ganas de correr en su búsqueda, pero su orgullo era demasiado alto para mostrarse vulnerable. Se había ido para siempre. Miró la ventana, sí, la ventana, y decidió que al igual que a su esperanza, a esta no le pondría seguro. Muy lindo, muy lindo, hermoso. Tamara, por favor, la microrelato.
Y entonces forman parte de este texto también, Ensayo sobre el género del doctor Laro Zavala, que muy amablemente nos cedió un ensayo inédito y una entrevista que le hicimos. Zavala está muy comprometido con el microrrelato. Hay un ensayo sobre el género del profesor Emilio del Carril. Hay un ensayo sobre el género de la colega doctora Mayra Encarnación. Y hay otro ensayo en el libro de este servidor. Tamara. Y entonces tenemos los escritores que aparecen ahí, todo un grupo de escritores que incluye a Ana María Fuster, Carlos Esteban Cana, Alberto Martínez. Pasa la siguiente, por favor. Emilio, Azula, Tania, y Nancy Debs, Richard Rivera, y la compañera Encarnación también, que forman parte del grupo de microrrelatos, que ya pronto estará y le haremos llegar una copia a usted para que tenga una representación, una muestra de lo que se está haciendo actualmente en Puerto Rico con el microrrelato. Genial, muchísimas gracias. Incluso se da el caso que tenemos Southern Fiction, porque tenemos una escritora novel que escribe 2 microrrelatos en inglés. Ah, ella es puertorriqueña, vive aquí, habla en español, pero ella escribe en inglés. Va a sacar pronto un libro de Southern Fiction. Todos los microrrelatos son en inglés. Y eso también está en proceso. Mayra. Fantástico. Pues vamos un momento a ver los comentarios. Si hay alguna pregunta, creo que hemos cubierto la mayoría de las preguntas que nos han formulado, ¿verdad? De alguna manera, sí, Ricardo. Sí, no sé si hay algún otro comentario final de nuestra audiencia en este momento, antes de pasar a la clausura. Mientras vemos y esperamos por los comentarios, me gustaría dejarles a nuestros estudiantes una cita de nuestra invitada sobre el concepto de literatura, que es muy inspiradora, sobre todo para nuestra comunidad universitaria, para motivarlos día a día a ese amor, a desarrollar ese amor por la lectura. Dice: la literatura enriquece la vida, amplía las posibilidades mentales, da alas a la fantasía y a la comprensión del mundo. Por Ana María Shua, la literatura. Yo creo que con esto podemos ir recogiendo velas. Yo quiero invitar a la directora del departamento, de directora interina, la doctora Penchi, que se acerque por aquí. Y antes de que Penchi hable, quiero agradecer infinitamente la respuesta que nos dio usted, Ana María, para estar con nosotros, para estar con los puertorriqueños. Aquí se le quiere y se le admira mucho y se le lee. Y eso es importante. Y agradecemos. Esto ahora está grabado, está en la biblioteca para consulta de los estudiantes. Y ha sido una maravillosa experiencia. Penchi está por ahí. Sí, estoy por aquí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, sí. Penchi. Adelante. Y cómo no. Bueno, pues agradecemos el tiempo que han dedicado a compartir con nosotros en esta actividad. La literatura pues se renueva a la par con el hombre, con la vida misma. Según la sociedad va avanzando, demanda aprovechar al máximo el tiempo dado la brevedad de la vida. Por tanto, hoy pues le rendimos homenaje al microrrelato, que nos maravilla por su brevedad, como lo ha revelado el escritor guatemalteco Augusto Monterroso, que con su relato de solo 7 palabras, titulado El dinosaurio, pues ha motivado gran cantidad de reflexiones. Y cito: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Así, una vez más, le reitero mi gratitud por acompañarnos en esta tarde, y muy en especial a la distinguida escritora Ana María Shua, que desde Argentina nos acompañó para enriquecer nuestro acervo cultural y literario. Agradecemos a todos por estar aquí también. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Gracias, profesora. Muchas gracias. Un aplauso. Un aplauso para ella. Muchísimas gracias y esperamos que se repita en algún momento en el futuro.
Bueno, muchísimas gracias. Y que sea personalmente. Claro Yo que quiero sí. estar allí con ustedes. Claro que Por sí. supuesto. No por Zoom, nada de Zoom. Sí, yo preferiría Basta que fuera... que se termine esta pandemia y podamos volver a encontrarnos y Así es. abrazarnos. Así es. Y, Eh, ¿no? Muy pronto. Yo preferiría que fuera allá En en Argentina. Argentina. Sí, Que vengan, por supuesto. supuesto, que vengan para acá, que nos va a dar mucho, mucho gusto recibirlos. Muy bien, muchísimas gracias y gracias Muchas a todos los gracias. presentes. Bueno, Muchas gracias a gracias a Tengan ustedes. buenas tardes. Buenas tardes.